nos hacen el favor de asistir, que se interesan en un tema que esta mañana vamos a abordar desde una perspectiva muy ágil y muy dinámica. Quiero también agradecer, y con mucho gusto lo hago, a los profesores que les han dado la facilidad de asistir a esta actividad y que les han permitido pues estar presentes para contribuir con esto al fortalecimiento de su formación académica. Actividades como la que vamos a tener el día de hoy, en la que ustedes van a participar, es precisamente con lo que se fortalece su formación profesional. No solamente asistiendo a cada una de sus clases para atender derecho civil o derecho de familia o teoría del delito o metodología de la investigación o técnicas de investigación. Este tipo de actividades también fortalecen su formación, porque cada una de ustedes y cada uno de ustedes en un futuro se convertirán en juristas, en abogados, algunos dedicados a la postulancia, otros al servicio público, otros a la judicatura, pero lo importante es que este tipo de actividades les acerca más a qué es lo que van a hacer cuando ustedes terminen su carrera profesional. Pero propiamente la actividad que tenemos el día de hoy, que se ha denominado implementación del gobierno digital en Michoacán, también es muy necesaria para todos los ciudadanos del estado de Michoacán, porque les va a permitir tener una perspectiva de cómo es que ahora el gobierno de Michoacán está trabajando para que sus usuarios, que son todas y todos ustedes, puedan tener un mejor acceso a los trámites que se ventilan ante el gobierno del estado. Por eso es que quienes nos siguen a través de las redes sociales no necesariamente deben ser estudiantes de la carrera de Derecho o juristas, sino puede ser cualquier persona que en un momento determinado utilice los servicios de públicos y haga algún trámite ante el gobierno del estado de Michoacán y que sepa qué es lo que se está haciendo, cómo es que se está trabajando y cómo es que estamos transformando este nuevo trabajo, esta nueva administración. Así que bienvenidas todas y todos, maestros, personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Y de verdad es muy grato también tener la oportunidad de que nuestro invitado el día de hoy, quien aceptó gustosamente participar en esta conferencia, el maestro Juan Paulo Cisneros Gómez, nos haya hecho primero el favor de aceptar venir a platicar con ustedes. Y segundo, que con su presencia y con su participación en esta mañana, él está haciendo algo de lo que muchos, cuando llegamos a la carrera de Derecho, platicamos que queremos que se haga en un futuro: devolverle algo a nuestra casa de estudios y hacer algo por nuestra facultad, porque el maestro Paulo justamente estudió la maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es decir, él es también nicolaita, como nosotros, pero su formación primaria, de manera universitaria, no fue en la Universidad Michoacana, fue justamente en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, donde tuvo él el grado de Administración Financiera, de licenciado en la Administración Financiera. Después cursó la maestría aquí en la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho y se ha preocupado por formarse, se ha preocupado por estudiar, y para ello, o el producto de eso, pues es lo que vamos a ver ahora, el resultado de esta interesante charla que nos va a presentar. Tiene el maestro Paulo Granados un diplomado en Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York, un curso de Gobierno Electrónico por el Banco Interamericano de Desarrollo, curso de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.
Llevó a cabo un seminario de emprendedores por el Babson College en Boston, Massachusetts. Ha tenido diplomados en transformación digital también en Massachusetts Institute of Technology. Ha participado como expositor en el Tire Technology Show en Hannover, Alemania, y fue becado por el Banco Santander y por el Babson College para el seminario emprendedor en el Santander 10 Jumpstart Startup en el año 2019. Posee experiencia en la investigación de corrupción en los sistemas subnacionales de México y la estandarización de formatos de estimaciones como mecanismo de transparencia. Y en su ejercicio profesional, el maestro Juan Paulo Granados Gómez, nuestro invitado esta mañana, cuenta con la experiencia de haber trabajado en Cetenal, SADCB, como codesarrollador y director de finanzas, además de promover soluciones en sistemas de inteligencia. Ha trabajado también en el Yesco Solutions SADCB como director general y en Order Express también como asesor de la dirección general. En su vasta experiencia profesional, es fundador de Students in Free Enterprises, una organización no lucrativa que apoya a comunidades de escasos recursos en diferentes problemas socioeconómicos. Y actualmente el maestro Juan Paulo Granados Gómez se desempeña como director general de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, encontrándose también postulado para recibir su grado como doctor en administración. Aprovechemos la vasta experiencia y los conocimientos del doctor Paulo Granados Gómez y ojalá que esta conferencia sea de mucha utilidad, no solamente para ustedes, quienes nos acompañan en lo presencial, sino para todas las personas que a través de las redes sociales están presentes también en esta interesante charla. Bienvenido, doctor. Les pido le demos un caluroso aplauso y ese aplauso que motive su participación de esta mañana. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y al maestro Paulo por compartir con nosotros todo lo que esta mañana vamos a tener la oportunidad de conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Agradezco las palabras y me abruma los comentarios que hace sobre mi persona. Muchas gracias. Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Quiero platicarles lo que ha sido y lo que ha representado para el gobierno del Estado, lo que es llevar a cabo lo que es la implementación de una ley de gobierno digital. Para esto, les platico rápidamente. Yo entré a partir del 1 de octubre como director de tecnologías de información en lo que es la Secretaría de Finanzas y Administración, por invitación del señor secretario, que agradezco la deferencia que tuvo para conmigo para ocupar este cargo, y la encomienda de transformar esta Dirección de Tecnologías en la Dirección General de Gobierno Digital. Entonces, iniciamos con la presentación. Primero que nada, yo creo que tenemos que entender qué es un gobierno digital. El gobierno digital tiene un círculo virtuoso si y solo si sabemos entenderlo y aceptarlo. Y el primero es que buscará generar confianza. ¿Por qué busca generar confianza? Porque vamos a poder tener acceso a la información, no importa la persona que seamos y en dónde estemos. El poder conocer la información de primera mano, eso genera la confianza con el gobierno. La segunda, tiene que buscar el bienestar. La idea es que tiene que mejorar los servicios, tiene que buscar ser competitiva y tiene que generar, como les decía en la definición anterior, generar un valor público. Gobierno digital es algo público, no es algo privado, es algo que está en beneficio de todos nosotros. Y la tercera, que es la inteligencia, lo que busca la inteligencia es hacer el uso eficiente de las herramientas tecnológicas. Tecnología tenemos en muchos lados, pero debemos de saber usarla para poder sacar el mayor provecho de la misma, ¿sí? Es importante entender que los elementos de gobierno digital, a partir de la tecnología, tiene tres grandes ejercicios. El primero es el acceso, y por acceso nos definimos al Internet.
dónde podemos tener acceso a Internet. Hay un concepto hoy en día que es importante y que se llama brecha digital. Y esta es la que se tiene que ir reduciendo. Seguramente a ustedes o alguno de sus familiares tendrá en algún lugar, hasta desde su propia casa, donde no tenga acceso a Internet. Eso les impide el poder generar este tipo de servicios, ¿no? Esa es la primera. La segunda, para que este elemento lo podamos hacer exitoso, es que podamos tener el uso. Una vez que tenemos acceso al Internet, entonces podemos usarlo. Podemos usarlo a través de una computadora, a través de nuestro celular, que de hoy en día es la herramienta más rápida y la más ágil con la cual estamos nosotros haciendo esta interacción. Y este uso nos va a permitir sacarle provecho a lo que tenemos ahí, ¿no? Pero el tercero y el más importante, una vez que tenemos acceso y que tenemos uso, lo hacemos propio. Cuando apropiamos algo, es cuando realmente forma parte de nuestro ser. Y tan sencillo como su celular. Hoy en día dejen su celular sin pila o quédense con él sin un tiempo y se sentirán que les falta algo. Esa es la apropiación de la tecnología. Cuando tenemos estos tres elementos, es cuando vamos a poder tener y podamos a poder decir que tenemos un ejercicio exitoso del uso de la tecnología, ¿sí? Y no perdernos de vista que en este ejercicio de gobierno, la razón de ser tendrá que ser el ciudadano. Si no nos ponemos en ese entorno de que el ciudadano es el centro, entonces vamos a estar trabajando para nosotros. Y tan sencillo como esto. Les hago la analogía. Ustedes están estudiando en la Facultad de Derecho. El día de mañana van a ejercer. Pero ustedes tienen que atender las necesidades de su cliente. Entonces van a buscar una estrategia legal para poder dar respuesta a las necesidades de ese cliente. Si ustedes buscan sus necesidades, no lo van a atender a él. Entonces su estrategia no fue exitosa. Es lo mismo en este sentido. Si no sabemos usar un servicio en beneficio de la persona a la cual vamos a dotar de ese servicio, no vamos a ser exitoso este tema, ¿sí? Y un punto importante, y es algo en donde tenemos, y yo creo que hoy en día caí esta plática, la normativa. Todo lo que sea gobierno digital, todas las acciones digitales tienen que estar normadas. Si no están normadas, dejamos huecos para que el día de mañana no exista la certeza legal. Perdón, más bien es la corrección. Y si no tenemos esa certeza legal, entonces vamos a caer en una ambigüedad. Entonces, todo esto tiene que ir del lado de la normativa. No están ustedes nada alejados de lo que va a llevar una parte de gobierno digital. Lo tenemos hoy en día en leyes. Tenemos la ley de gobierno digital, ley de acceso a la información pública en posesión de sujetos obligados, también la misma, pero en posesión de sujetos privados, pero también dentro de cada día tenemos la firma electrónica, que también está regulada. Tenemos la normativa para generar esta nueva Dirección General de Gobierno Digital, pero también tenemos las leyes que van a permitir que el día de mañana el uso de las aplicaciones para pagos en línea, pues hoy en día también puedan tener esa regulación y puedan esos pagos tener una certeza. Y todo lo que ustedes hagan y hagamos como ciudadanos, pues tenga esa tranquilidad. Entonces, no está alejado de lo que ustedes hoy en día están haciendo y cada día tendrán que tener esa especialización. El gran reto que existe es que podamos alcanzar como leyes a las acciones ciudadanas. Porque hoy en día el ser humano realiza actos y muchos de ellos no se norman. Hasta que se descubren es cuando la ley empieza a alcanzarlos. Entonces el reto de ustedes es alcanzar todos esos actos que no están regulados para que tengan certeza. Y que lo más importante de eso, y es lo que nos hace que en una sociedad podamos convivir, es tener parte de la certeza. No voy a dedicarles mucho tiempo a los elementos que incluyen la norma, pero si lo reflexionan y lo piensan, ahí está metida esta parte, ¿no? ¿Cómo es una progresión de gobierno digital? Tenemos que entender que existían la parte manual, como hacíamos los trámites antes, o bueno, hoy en día podemos hacerlos, en un trámite en papel, donde yo escribo mis necesidades, voy y realizo mi pago en una oficina de recaudación, hablando del gobierno específicamente, y me entregan un ticket, y a ese ticket lo tengo que guardar para cuando tenga que hacer válido mi trámite, lo tengo que mostrar. Esa es la manera manual de hacer las cosas. La progresión es hacerla de manera electrónica. El día de mañana, yo puedo hacerlo a través de un correo electrónico, puedo mandar ese comprobante de pago que hice para que me puedan expedir una constancia, pero de todos modos tuve que acudir a una oficina de recaudación para hacer el trámite. Ese sería el gobierno electrónico. Pero lo que nosotros queremos generar es un gobierno digital, en donde ustedes ya no tengan, y nosotros no tengamos que estar generando acciones en físico en un lugar en particular para que puedan ustedes generar un servicio. Entonces todo se puede hacer a través de una computadora, de un celular y que esté al alcance de la mano de todos y cada uno de ustedes.
¿Cómo vamos a lograr esta estrategia? Hoy en día, un gobierno digital se genera a través de la transformación digital. Y este es el concepto general, es el concepto bajo el cual estamos trabajando para implementar este gobierno digital. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar los procesos. Si no sabemos qué procesos queremos digitalizar, no vamos a poder crear sistemas que den respuesta a las necesidades que ustedes tienen y que tienen los ciudadanos. Una vez que tenemos identificados los procesos, generamos las estrategias. Estas estrategias sirven para obtener un mejor rendimiento de lo que estamos generando en tecnologías. Es decir, si vemos que un trámite por la computadora no es el más demandado y el demandado es el celular, pues tenemos que migrar a que los trámites sean a través de una aplicación móvil, ¿sí? Si es que nos da y nos brinda la tecnología la oportunidad de hacerlo de esa manera, ¿no? Ese es el ejemplo más claro. Y cerramos con lo que viene cerrando la parte de la brecha digital. Tenemos que tener acceso a Internet. La política del gobierno no solamente tiene que ir enfocada a las acciones para generar trámites y servicios a los ciudadanos a través del gobierno digital, sino también reconocer que esto se hace a través de la accesibilidad del Internet. Hoy en día, les platico, el gobierno del Estado ha generado un programa a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Telecomunicaciones de México para establecer antenas digitales. Más o menos van a ser 1,200 las que se van a implementar aquí en el gobierno de Michoacán, en todo el estado, para llevar a comunidades donde hoy en día no hay ese acceso a Internet, lo puedan tener. El plan ha sido tan beneficioso que queremos crecerlo a más de 2,000 antenas. Entonces, es responsabilidad del gobierno también dotar de esa facilidad de accesos para que cada uno de ustedes tenga acceso a Internet. ¿Qué herramientas son con las que hoy en día podemos entender lo que es un gobierno digital? Yo creo que ya ustedes las han escuchado en más de una ocasión, pero es importante también tenerlas claras qué es lo que queremos usar. Una de las herramientas es la inteligencia artificial. Y por eso les digo que es importante lo que ustedes están estudiando, porque el día de mañana van a tener ese dilema. ¿La inteligencia artificial sustituirá la decisión del hombre? No me contesten ni sí ni no, pero son las preguntas de reflexión que ustedes tienen que hacer y donde ustedes tienen que llegar el día de mañana, creo yo. Porque hoy en día la inteligencia artificial es un elemento que permite poder tomar decisiones. Nosotros, como lo vemos desde la parte de gobierno digital y desde lo personal, esta inteligencia artificial va a permitir al ser humano tener elementos para hacer toma de decisiones. Por sí solas no tomará la decisión en sí, pero esto va creciendo tan aceleradamente que el día de mañana podremos vivir un escenario distinto al que les estoy platicando, ¿no? Pero ahí está. La segunda, que ha sido un tema que yo creo que uno de los más polémicos, sobre todo en la parte de gobierno, y hay que decirlo como es, el uso de servicios de nube, el poder tener la información en una nube alojada. Y es un tema controversial porque si pensamos de manera manual, el yo tener el documento en mi mano, entonces yo soy poseedor de él y me da la tranquilidad de que yo lo tengo, ¿sí? Pero hoy no estamos hablando de papeles. Hoy en día el reto no es dónde voy a guardar 1,000 expedientes en físico. El reto es dónde voy a guardar esos 1,000 expedientes en digital. Y el tema de la nube ha sido un tema recurrente en donde la discusión es que la información estando en nube pierde soberanía. Y yo les hago la reflexión, la soberanía, ¿qué implica y qué significa? El que yo pueda tener acceso en todo momento y tenga certeza de que nada más yo la puedo ver, no importa en dónde esté. La otra, cuando yo acceso a Internet, ese acceso a Internet yo puedo tener mis servidores en físico en la Secretaría de Finanzas, puedo tener ahí toda mi información y yo voy a accesarla a través de mi computadora. Lo que ustedes a lo mejor no han reflexionado es que ese acceso a Internet no solamente lo hace de manera local, ¿sí? Es una salida de Internet que viaja por muchos lados, a veces hasta Estados Unidos, y regresa a la Secretaría de Finanzas. Entonces la información simplemente viajó por muchos países, pero como yo lo tengo físicamente ahí, implica que soy garante de esa información, que realmente me siento tranquilo de que nadie más la está viendo. Por eso el tema de nube es un tema importante, es un tema que reduce costos, es un tema que ha generado la accesibilidad y la velocidad de la información, y lo podemos ver. Si una página en Internet es lenta, la cierran y no vuelven a entrar. Si una aplicación móvil no responde al toque con su dedo para que abra la siguiente pantalla, simplemente no la vuelven a utilizar. Entonces, es importante entender para qué sirve y cómo sirve.
Otro punto de la herramienta es la Big Data o el análisis de datos. Esto implica una gran cantidad de información que podemos traducirla para poder entender cómo se usan, ¿sí? Cómo estamos accesando a ella, qué necesidades estamos detectando de los usuarios. Y a eso se refiere la Big Data. Para eso es. Y el punto clave para mí, fundamental hoy en día, es el tema de la ciberseguridad. Y ya es un tema tan relevante que en muchas áreas ya es un tema que viene como una licenciatura y ya como un tema muy específico, el poder generar ciberseguridad. Y es un tema que yo creo que abre muchas puertas para muchas cosas, ¿sí? No me voy a meter en el tema técnico, porque no creo que sea el tema importante, pero ahí es donde ustedes pueden entender, poder dimensionar hacia dónde puede llegar la parte de la ley. Y todos estos son sujetos a que ustedes puedan generar una ley, puedan generar una propuesta, ¿sí? Porque no está escrito, y es algo que hoy en día es lo beneficioso de lo que estamos viviendo, que las cosas no están escritas, podemos hacerlas, podemos actuar. Y por último, un tema importante y que también ha sido mucha relevancia, el blockchain. Y si pensamos en blockchain, luego pensamos en una criptomoneda. Pero no necesariamente blockchain puede hacerse en un proceso de criptomoneda. El blockchain también sirve para un proceso de información, para poder asegurar la garantía de la información, quién accesa a esa información, para que esa información tenga certeza de quién la está manejando y que si alguien corrompe el sistema de blockchain, todos los demás se van a enterar y entonces ya no vamos a tener una falsificación de datos. Un ejemplo de blockchain para que ustedes se den una idea. Colombia es el primer país, o fue uno de los primeros países en Latinoamérica que está utilizando blockchain en el registro público de la propiedad. Y con esto está disminuyendo la cantidad de ventas dobles o triples de terrenos. Entonces, ahí vemos cómo es la aplicabilidad de un tema de tecnología que a lo mejor no podíamos ver plasmado en ejercicios reales que ya existen hoy en día. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué hoy en día un gobierno digital es importante y cómo vamos a generar esta diferencia? Si entendemos que estamos en un ecosistema, y por ecosistema se refiere a una serie de factores que interactúan con nosotros y que esta interacción se da de manera natural, de manera orgánica y a veces sin siquiera tenerla planeada y pensada, entonces de esa manera vamos a entender que ese ecosistema tiene diferentes ejercicios de acciones. Y si los podemos aceptar como tal, entonces no quedarán gente fuera del ecosistema. Yo hace rato platicaba con la directora y yo le decía que para mí la tecnología tiene un valor importante hoy en día. La tecnología no genera discriminación, perdón. Y me refiero en el sentido de que a la tecnología no le importa si tienes 5 años, tienes 60, tienes 80, si eres hombre, mujer, estás gordo, estás flaco, eres de tez blanca, tez morena, eres güero, pelón, no le importa. La tecnología lo que quiere es, úsame. Y si la usamos, entonces la tecnología se adapta a nosotros o nosotros nos adaptamos a la tecnología. Pero el ejercicio se hace en esa simbiosis donde ya se genera el ecosistema. Entonces ya no vamos a tener ningún problema en poder interactuar con ella. Y los elementos que estén dentro de ella no se van a sentir excluidos. Entonces, la amplitud y profundidad que tiene una implementación digital es enorme, es muy grande. Y apenas es incipiente para nuestro país y para nuestro estado. Hay otros estados que tienen 20 años en esto. Nosotros queremos acelerar esta curva y estamos haciendo ejercicios de alianzas con otros estados, con otras organizaciones nacionales e internacionales para poder acelerar este proceso. Porque el que no lo hayamos implementado tampoco quiere decir que tengamos que tardar 20 años en lograrlo, ¿sí? Algo importante que yo creo que hablando ya dentro del, a lo mejor en materia administrativa, de derecho administrativo, en tema político, es que gobierno digital no es una moda y no debe de verse como una moda. Para ustedes no lo es porque lo usan día a día. Entonces, en ese sentido, gobierno digital debe implementarse como una política pública. Va a ser una acción en donde todos los ejes del gobierno tendrán que ir encaminados a esto. Ejemplo hoy en día del gobierno del Estado de Michoacán. No solamente se publicó el 5 de octubre una ley de gobierno digital, también en la ley orgánica de la administración pública se le dio la potestad a la Secretaría de Finanzas para la implementación de esta ley de gobierno digital. Otro ejemplo. 3, dentro de lo que es el Plan Integral de Desarrollo se consideró la participación de lo que es gobierno digital en cada uno de los ejes y se consideró además como un eje transversal. Entonces eso permite que todas las demás acciones de
Plan Integral de Desarrollo, consideren al gobierno digital como una parte integrante de esto. 4, reglamentos interiores. Tenemos que ajustar nuestros reglamentos de operación para que así sean. Manuales de operación, manuales de procedimientos. Eso quiero decir con una política pública. No solamente es un dicho, el señor gobernador ha instruido al secretario de Finanzas para que esto sea una realidad. Y si lo vemos desde el punto de vista legal, no va a haber manera en la que el siguiente gobierno diga, no me interesa y de hecho para atrás esto. Porque ya está permeado en las propias leyes y en los propios manuales de procedimientos, ¿sí? Y un punto también adicional que es relevante la parte de gobierno digital, es que permite tener una transparencia. El poder hacer una trazabilidad de todos y cada uno de los servicios que tengamos, el poder generar rendición de cuentas, el poder disminuir actos de corrupción, en donde yo ya no tengo que interactuar con otra persona para que mi trámite de mis placas, que es el más polémico que hemos tenido hoy en día, el trámite de las placas, yo vaya con un gestor y me cobre 500 pesos por hacer mi trámite. Ya no lo necesitan. Existe una página que se llama Trámite, donde ustedes pueden hacer todo este ejercicio y se evitan ese tipo de ejercicios. La tecnología beneficia y ayuda para eliminar temas de corrupción. Sí, solo sí, tenemos entendido que estamos haciendo un servicio, que eso no lo debemos de perder de vista. El que seamos gobierno, desde mi punto de vista, no implica que no tenemos competencia. Asumimos muchas veces que como somos gobierno, la gente va a estar obligada a pagarnos impuestos, servicios, contribuciones y derechos. Y no es cierto. La gente no está obligada a hacerlo. Puede irse a otro estado y pagar ese impuesto, esa contribución y ese derecho. Y eso ya implica una competencia. Entonces, el reto hoy nosotros que tenemos asumido desde la Secretaría de Finanzas es que debemos de dar atención a personas como personas. No debemos verlo de otra manera. ¿Por qué? Porque ciudadanos siempre vamos a ser todos y cada uno de nosotros. Hoy en día tengo la oportunidad de ser funcionario público, pero mañana dejaré de ser funcionario público y seguiré siendo ciudadano. Y esa parte es importante que reflexionemos, porque desde donde estemos, hagamos ejercicio para que esto se lleve. No se me duerman, ahí vamos. Ya no tardaré mucho más y pasaré a las preguntas. Hay 5 grandes pilares hoy en día de lo que es gobierno digital. Y vayan reflexionando lo que les voy diciendo y vayanlo viendo en dónde pueden caer en cada una de sus acciones. Uno es la identidad digital y la firma digital. Ya existe. Ya está reconocida, ¿sí? Ya no podemos pensar en que la firma electrónica pues sirve para firmar yo documentos en el SAT, ¿sí? Así de sencillo, y me sirve para muchas otras cosas, para poderme identificar, para hacer otros servicios. Entonces esa parte ya es importante y es el primer pilar. ¿Cómo pasamos del reconocimiento físico al reconocimiento digital? Aquí está el primer paso, el poder entender que puede existir. México y Michoacán ya la tiene esa parte. La segunda parte es, no debemos de generar sistemas que estén aislados. Mientras estemos pensando en este aislamiento y no lo veamos como un ecosistema, la información que yo tengo en un sistema, si no lo puedo portar a otro sistema, si yo no tiene esta interoperabilidad, pues estos van a ser sistemas aislados y yo voy a hacer dobles y triples esfuerzos en un mismo servicio. Entonces la idea es que no sea así. 3, los datos, que es la parte más importante de lo que es un ecosistema digital. Los datos es como el combustible para un vehículo. Sin datos no vamos a poder hacer nada. Sin datos no vamos a poder generar acciones correctivas y preventivas, ¿sí? Porque hoy en día lo que nos permite la tecnología no solamente es la acción correctiva, también es la acción preventiva. Y si nosotros vemos tendencias, podemos saber dónde encontrar un hueco y ahí poder hacer una acción preventiva, ¿sí? Esa es la parte importante. Yo creo que una de las partes más dolorosas de un gobierno digital y de una transformación digital es la estandarización. Y ustedes no me van a dejar de mentir. La ley se aplica de manera general. Si la ley se aplicara de manera particular, tendríamos N cantidad de leyes y tendríamos N cantidad de ejercicios y tendríamos N cantidad de justicia. No puede ser así. Y lo más doloroso para nosotros entenderlo es que en un gobierno digital tenemos que estandarizar los procesos. Tenemos que generar procesos para la generalidad. Porque si no, entonces vamos a hacer una cantidad de esfuerzo y desarrollo y vamos a caer otra vez en un ecosistema en donde no estamos observando a todos. Entonces, también la parte de gobierno digital es dolorosa, pero cuando se asume, como les decía, con estas 3 herramientas, estos 3 procesos, realmente la adoptamos y vamos para adelante, ¿no? Un tema importante es que estos datos, como les decía, se tienen que analizar y este análisis le da valor.
y la política para que puedan ser regulados de manera cuidadosa. El punto número 4 son los servicios digitales. Hoy en día, como gobierno del Estado, ya estamos generando estos servicios digitales. Uno es el sistema de tramita para el canje de placas en línea. Otro es un nuevo sistema de bancos para lo que es la acreditación de todos los pagos que hacen en línea en tiempo real. Antes no se tenía, por eso esos pagos, aunque fueran en línea, no se podían ver reflejados en el mismo momento porque no estaba digitalizado el proceso completamente. Entonces son partes también que nosotros tenemos que trabajar. El gobierno digital también se hace desde la base de gobierno, no nada más al exterior con el ciudadano. No podemos pensar que yo mando un correo electrónico y atrás de la computadora tengo 3 personas corriendo para que le lleven la información, ¿no? Yo lo mandé como ciudadano, pero lo que se hace atrás no se ve. Entonces eso también lo estamos nosotros procurando y mejorando. Hoy en día ya tenemos este sistema de bancos donde nos permite esta acreditación. Próximamente vamos a generar nuevos servicios, la impresión de actas de matrimonio y actas de defunción ya en línea, y así vamos a generar más servicios. La identificación única, llave Michoacán, próximamente también se le dará a conocer, y tendremos ya más servicios para ir preguntándolo con ustedes, pero también vamos a tener una relación directa en donde ustedes nos van a decir qué quieren y cómo lo quieren, porque es importante también entenderlo, ¿no? Como les decía. Y como quinto punto, tenemos el tema de ciberseguridad. Hoy en día ya no podemos pensar en esta área como un área alejada, un área de física nuclear, en donde pocas personas entienden qué es una ciberseguridad. Es la manera en la que vamos a proteger nuestros datos, la manera en que vamos a proteger los datos de los ciudadanos, para que siempre exista esta garantía de que los datos estarán resguardados de la mejor manera. Aquí me va a tomar un poco más de tiempo y ahora les voy a platicar lo que hemos hecho en el gobierno del Estado de Michoacán. Para poder implementar un gobierno digital tenemos que hacer una serie de acciones. Esto no surge de la noche a la mañana, y no es un libre albedrío ni ocurrencias de cómo lo vamos a implementar. Lo primero que tuvimos que hacer y estamos haciendo es un diagnóstico. En este diagnóstico es entender qué tenemos y cómo lo tenemos. Cuando recibimos en la administración pasada del gobierno, no teníamos un inventario de sistemas, ni al interior de la Secretaría de Finanzas, ni al exterior en todo lo que es la administración pública estatal, en lo que es el Ejecutivo. ¿Eso qué implicó? Pues empezar a hacer un levantamiento de uno y cada uno de los sistemas y entender qué hace cada uno de esos sistemas. Hoy en día ya logramos hacer el levantamiento a lo que es el interior de la Secretaría de Finanzas. Detectamos, para que se den una idea, más de 400 sistemas dentro de la Secretaría de Finanzas. Entonces tenemos que hacer un proceso de simplificación. Tenemos que entender qué hacen esos sistemas para mejorarlos. Después, ¿qué tenemos de infraestructura? Y por infraestructura son servidores, computadoras, accesos a internet, conexiones. ¿Y cómo está realizándose en cada una de las secretarías? Estamos haciendo este diagnóstico de infraestructura para el día de mañana poder hacer las propuestas para correcciones de cada una de las dependencias. No, a lo mejor no es necesario comprar un servidor, si podemos hacer un servicio de nube, por ejemplo, puede salir más barato, dependiendo de cuáles sean las necesidades. Y no quiere decir que la nube sea lo mejor y la infraestructura física sea lo peor, no. Simplemente tenemos que tener claro qué es de cada uno de los servicios que se requieren. 3, tenemos que hacer un diagnóstico organizacional. Y no lo vemos desde el punto de vista de una carrera de administración, sino veámoslo desde el punto de vista de una carrera administrativa, desde el punto de vista de derecho administrativo. Tuvimos que generar y transformar una nueva estructura organizacional. Esto implica un esfuerzo adicional por parte del gobierno, en donde se tiene que cambiar la estructura, se tiene que hacer las solicitudes para que esto se genere. Creamos una dirección general que tiene 4 direcciones: la Dirección de Gobierno Digital, la Dirección de Infraestructura y Sistemas, la Dirección de Normatividad y la Dirección de Vinculación. Y a partir de ahí se tuvieron que hacer todos los cambios en lo que es reglamento interior. Estamos trabajando en el manual de operaciones y organizaciones para que quede plasmado esta parte, y adicionalmente estamos generando la agenda digital del Ejecutivo, en donde se van a generar los lineamientos, los balines o las bases y lineamientos para poder generar la interacción de todas las demás dependencias con nosotros. ¿Por qué? Porque el mandato que se nos dio a la Dirección General de Gobierno Digital es que tenemos que atender a todo el estado de Michoacán desde el Ejecutivo. Entonces eso implica más o menos 85 entidades y dependencias, 16 dependencias y 63, un poquito menos, entidades.
la cantidad de recurso humano que vamos a tener que generar para atender todas estas necesidades es importante. Entonces tenemos que hacer todo este cambio a partir de un cambio organizacional. Una vez que tenemos esto, pues tenemos que generar una propuesta de presupuesto. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recurso humano necesitamos? ¿Qué vamos a adquirir nosotros? Vamos a llevar la titularidad de lo que es la parte de la infraestructura, la titularidad de la parte de sistemas, vamos a hacer propuestas de cambios a la normatividad que existe. Toda esta parte es importante porque si no la tenemos clara y no la tenemos vista, entonces vamos a quedarnos en un proceso de ejecución pues muy cortos. No vamos a poder llegar a la expectativa que nos hemos planteado y que requiere el Estado. Porque es muy diferente las necesidades que nosotros querramos a las necesidades que tiene el Estado, sobre todo en esta convivencia que se tiene al interior y al exterior. Otro punto importante es la generación de objetivos y metas. Si tenemos claro nuestros objetivos y nuestras metas, podremos establecer nuestro plan y trabajo no solamente a 6 años, si tenemos que pensarlo en un largo plazo, 12, 15, 20 años. Entonces, este ejercicio de objetivos y metas, existe toda una metodología en la cual está basado para poder generar toda esta parte, porque además nosotros estamos en un presupuesto basado en resultados, entonces tenemos que alinear cada una de estas acciones para que esto se cumplimente, ¿sí? Otro es alineamientos para grupos de trabajo. Entendiendo que son 85 entidades y dependencias, pues solo no lo vamos a hacer. Y además sería un error yo pensar que conozco las necesidades de la Secretaría de la Mujer, que conozco las necesidades del registro del Instituto Registral y Catastral, si no los incluimos. Entonces, estos grupos de trabajo va a permitir poder conocer las necesidades de los usuarios. Y nosotros lo único que vamos a hacer es traducirlo y plasmarlo en una solución. Pero la necesidad lo van a marcar cada uno de los usuarios, que eso es importante tenerlo claro. Y un punto fundamental, y además ustedes lo van a entender de mejor manera, es la evaluación. Lo que no se está evaluando no lo vamos a poder medir y no lo vamos a poder corregir. Tenemos que estar ante el escrutinio constante de esta evaluación. Un ejercicio que estamos haciendo nosotros es, hoy en día entramos en un programa de Banco Mundial en donde estamos trabajando en un cuestionario para ser evaluados desde el punto de vista de los lineamientos que ellos tienen, para ver en qué lugar nos ubican de grado de efectividad en gobierno digital. Y año con año lo vamos a estar trabajando. Nos tenemos que medir, debemos medirnos, y va a ser la medida en la que podamos ajustar acciones y actos que podamos estar siempre transformando. Pero para todo esto, pues la parte bonita ya se las platiqué, ¿no? Pero siempre existen los retos, existen los obstáculos. Y gran parte de los obstáculos somos nosotros mismos. Y ese creo que es uno de los puntos más importantes de este reto. El ser humano no le gusta cambiar. Al ser humano no le gusta que le impongamos reglas cuando traemos una metodología de comportamiento. Es complicado y es difícil. Entonces el primer obstáculo con el que nos estamos enfrentando es pues, las personas. El no querer cambiar, el tener temor a que un cambio digital va a implicar una pérdida de trabajo. Y desde mi punto de vista, esto no va a ser así. Digo, ya lo hemos vivido en varias revoluciones anteriores, ¿no? Y lo único que ha cambiado ha migrado la fuerza o el tipo de trabajo ha migrado. Cuando no tenemos la revolución industrial, pues los trabajos se hacían en mano. Cuando llega la máquina de vapor, bueno, pues entonces ahora ya utilizamos un mecanismo diferente para hacer un traslado, pero antes se hacen carretas, la gente seguía trabajando, ¿no? Entonces debemos entender que va a migrar, cada uno de los trabajos van a migrar, no se van a perder. Yo creo que la tecnología no va a dejar sin trabajo a las personas, pero sí nos va a poner en el reto de que las actividades que hoy en día realizamos ya no serán actividades primordiales. Tendremos que buscar la actividad en donde podamos encontrarnos y ajustarnos en base a la tecnología, ¿sí? Ese es un tema importante y es un tema que debemos de tener claro. Y un ejercicio para este obstáculo, pues es generar cursos, pláticas de sensibilización como estas, que espero que se estén logrando, en donde se les mande un mensaje, se les transmita lo que implica una tecnología. Pero también debemos de tener claro que se deben de generar capacitaciones. Si no damos las herramientas técnicas, educativas y tecnológicas para yo perderle el uso al celular que tengo en mi mano, pues entonces no voy a lograr dar este paso y esta migración. Si yo me capacito, si yo tengo elementos, si le pierdo el miedo a picarle a mi celular, entonces eso va a implicar que el día de mañana apropio el celular y se vuelve parte de mí. Y volvemos
a la parte principal que les decía, uso y apropiación. Entonces, esta capacitación también es la parte del reto. La parte del reto es generar estos diagnósticos, ¿sí? Y es tener claro qué beneficios estamos persiguiendo. No podemos estar brincando de uno a otro, no podemos estar cambiando. Si tenemos claro el beneficio que vamos a obtener con esto, todas las acciones que estemos generando van a ir enfocadas a este punto. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Hay varios ejemplos de lo que puede ser una transformación digital que creo que ha sido exitosa en base a su contexto. Y no hablo en base a nuestro contexto, ¿sí? Yo creo que más de algunos de ustedes han escuchado, por ejemplo, el caso de Estonia, que es el único país del mundo en donde solamente un trámite se hace presencial, todos los demás se hacen digitales. ¿Quisiéramos llegar a eso? ¿Podemos llegar a eso? Pues habrá que verlo desde nuestro punto de vista, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, en Islandia, es uno de los pocos países del mundo donde no necesitas un solo peso en efectivo para poder hacer las actividades que quieras. Todo se puede pagar a través de una tarjeta de débito, desde el carrito de tacos que está afuera hasta el taxi. Entonces, es curioso cómo podemos hacerlo. Y si eso lo podemos llevar, ¿a nosotros nos servirá? ¿Podremos lograrlo? Hay que pensar también la parte de la geografía. No es lo mismo pensar en Islandia, que es una isla que tiene apenas 1 millón de habitantes, contra México, que tenemos 113 millones. Entonces, por eso les digo, no los veamos con absolutismo, pero sí veamos los beneficios y las bondades que han hecho otros estados y otros países para lograrlo. Otro ejemplo, por ejemplo, es Uruguay. Ha sido uno de los pocos países en Latinoamérica que ya tiene una ventanilla única que la construyeron en menos de 1 año. Ya ha sido un ejercicio real en donde ya el ciudadano tiene personalidad e identidad digital, ¿sí? Y es un esfuerzo aquí en Latinoamérica. Pero en México, ¿qué tenemos? Pues Guanajuato es uno de los estados, que tiene ya más de 20 años con un tema de tecnología, ¿sí? Han generado esfuerzos y beneficios para esto. Y está aquí a un lado, ¿no? Tenemos Yucatán, que es otro de los estados, también un caso muy exitoso en el tema de una ventanilla única dentro de lo que es las necesidades y particularidades del estado de Guanajuato. Pero lo importante es aquí, ¿cuáles serán nuestros paradigmas? ¿Cuáles serán nuestros retos como Michoacán? Tenemos que tener claro la propuesta de valor que queremos hacer. ¿Cómo lo queremos hacer? Yo creo que ese es el punto más importante al que tenemos que llegar. De todas estas experiencias y de todos esos ejercicios, ¿en dónde queremos estar nosotros? ¿En dónde aplica para nosotros? La comparación es importante, pero la tropicalización creo que es más. Y si logramos entender esto, es donde vamos a tener nosotros muy claros los objetivos que tenemos. Quiero terminar con lo que inicié. Hoy en día, el reto que tienen ustedes en donde están, el día de mañana puede que sea que ya tengan los juicios en línea completamente. ¿Sí? Ese es un tema que ustedes tendrán que considerar y tendrán que migrar para él. Y ese juicio en línea implica pues una firma electrónica, implica la firma electrónica de su cliente, ¿sí? Implica que a lo mejor ustedes también el día de mañana pueden estar al escrutinio de su cliente de cuáles son las acciones que han estado ustedes llevando a cabo en el juicio que les están llevando. Porque ahorita se queda en lo que ustedes le quieren compartir a su cliente. Entonces no le tengamos miedo a esta parte de la transformación, pero sí tengamos claro hacia dónde queremos ir y cómo nos va a servir para provecho mutuo. La tecnología no puede ser un provecho único y que no sea compartido. La tecnología es un provecho generalizado. Cerrando con esto, el gobierno del Estado de Michoacán tiene una estrategia muy clara de hacia dónde quiere llegar. El secretario de Finanzas ha instruido a la Dirección General a hacer lo que tenga que hacer para que este proceso de transformación digital se dé. Eso implica que no podemos escatimar, y no me refiero en el dispendio económico, me refiero a escatimar en los diagnósticos y en los análisis. Me refiero a no escatimar en las soluciones de personas. Me refiero a evaluarnos constantemente. El secretario es una persona comprometida con la parte de la transparencia y la rendición de cuentas. Y eso es un ejercicio que tenemos que generar. Al gobierno le da miedo mostrar lo que hace. No debemos de tener miedo de esa parte y no debemos de espantarnos por eso, ¿sí? El gobierno del Estado y el señor gobernador, a través de su política y de sus lineamientos, tenemos que hacer realidad esto. Queremos, como gobierno del Estado, aprovechar esta oportunidad que se nos está brindando para poder generar estos cambios y, sobre todo, pensando que hay una gran gama
de áreas y de personas y de edades. Y lo que queremos es generar acciones para todas las edades. No estamos enfocados a un solo grupo ni a un solo género, estamos enfocados a toda la ciudadanía y a todo el Estado, y a partir de ahí queremos generar estas acciones. Con esto yo cierro mi participación y más bien quedo abierto si ustedes quieren que platiquemos, alguna duda, algún cuestionamiento, estoy a sus órdenes, no los quiero aburrir más y más bien hagamos algo más dinámico. Gracias. Muchas gracias al maestro Juan Pablo por esta conferencia que nos invita a la reflexión a todos. Pues bueno, jóvenes, en ese sentido, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que nuestro ponente el día de hoy pueda compartir con ustedes, es la oportunidad. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Son temas bastante interesantes, para que se animen, jóvenes. Allá de aquel lado. ¿Quién levantó su manita? Perdón, aquí está. Gracias. Primero que nada, buenas tardes. Gracias por la ponencia que nos da. Tengo una duda, ya que el sistema en el que estamos a veces nos impide llegar a la justicia, de que nos traen vuelta y vuelta, de que aquí no es. Ahora en lo digital, si nos llega a pasar algo digitalmente, ¿a dónde podemos acudir? ¿Qué tal si vamos a la fiscalía y nos dicen es que aquí no es? Perdón, ¿tu nombre es? Manuel Acosta. Emanuel. Yo creo que es parte de los ejercicios que hoy en día tenemos que tener claro que por sí sola la tecnología no va a hacer los cambios, y si como gobierno no tenemos esta relación y comunicación con los usuarios, pues va a pasar esto. ¿Por qué? Porque quisiéramos, y eso me pongo en el lado donde estás tú, yo quisiera abrir una página que me diga fácilmente qué tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y eso hoy en día no hemos generado esas condiciones, ¿sí? Y no lo hemos hecho. La respuesta es no lo hay, y la respuesta también es tenemos que hacerlo. Y es un ejercicio en donde nosotros como gobierno tenemos que tener una comunicación constante con ustedes. ¿Qué vamos a hacer nosotros como gobierno digital? Vamos a generar una página de internet donde exista esta comunicación, y tal vez a través de esta página todas estas dudas que tengan pueda ser el punto de encuentro donde ustedes puedan decir dónde puedo hacer un trámite o cómo lo puedo hacer. Pero en realidad no lo hay hoy en día, Emanuel. ¿Alguien más, jóvenes? ¿De este lado? Adelante. Adelante, Abdul. ¿Qué tal? Mi nombre es Abul, soy de la sección 8 del segundo semestre. Es muy interesante ver cómo estas tecnologías no nos han dado opciones y acceso a cosas que antes solamente eran imaginarias, ¿no? O inimaginables. Concretamente me gustaría saber qué tipo de tecnología de encriptación es la que se usa, los servidores, dónde se alojan, y más que todo también las medidas de seguridad, porque pues, o sea, toda la información, como usted bien lo decía, ¿no? Son millones de usuarios, y todo eso está respaldado con qué tipo de encriptación, los servidores y datos más técnicos. Gracias. Sí, perdón, ¿tu nombre me lo repites? Abul, para servirle. ¿Abud? Ok. Mira, tema de certeza y seguridad. Hoy en día, con lo que tenemos, la mayor parte de la información está en servidores, en físico. Muchos de ellos están en la Secretaría de Finanzas, pero cada una de las secretarías también puede tener servidores en físico en cada una de sus dependencias, porque no existe una política. Entonces, el manejo y uso de la información quedaba al entendimiento de cada una de las secretarías. Entonces, voy a responder tu pregunta, a lo mejor con parte pasada. La política que se seguía en ese momento es cada uno determina
las acciones suficientes para ser garante de esa información, porque además por funciones y atribuciones cada una de las áreas de tecnologías de información tiene la responsabilidad de ser garante de esa información. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Para la parte de la encriptación es todo lo que son accesos a bases de datos de ciudadanos, se hacen única y exclusivamente a través de VPNs o enlaces dedicados, los cuales se brindan única y exclusivamente a nombres de usuarios que estén identificados. Esa sería la primera. La segunda es, si hay una interacción con páginas de internet, primero se tiene que hacer con páginas que tengan un certificado de seguridad, el famoso HTTPS, ¿no? Que esa es una página que ya tiene un certificado de seguridad y que impide ciertas cosas. 3, tenemos monitoreo de ciberataques. Estamos nosotros monitoreando constantemente las posibilidades de ciberataques y cuando detectamos alguno, cerramos los puertos para que no pueda haber información. 4, hay muchas acciones que vamos a generar. Algunas de ellas es tener accesos únicos a lo que es la parte de la información en cada una de las áreas y a partir de ahí estos accesos nos van a permitir dar certeza de la trazabilidad. Cuando tenemos el nombre y usuario y accesa a una plataforma, pues sabemos cuándo accesó, cómo accesó, qué puntos hizo y esa es parte también de la contención que estamos generando hoy en día. Y con una nueva política de ciberseguridad, pues estamos haciendo implementaciones muy puntuales en temas de antivirus, por ejemplo, las diferentes computadoras del gobierno del estado, pues que tengan el antivirus correspondiente, acciones que también vayan encaminadas a la parte de generar accesos a puntos únicos a través del servicios de nube, en donde ya no vamos a tener un mejor control y uno de los puntos que hicimos cuando entramos a partir del 1 de octubre es dar de baja todos los accesos y empezamos a dar de alta uno por uno conforme nos los iban pidiendo. ¿Sí? Entonces, estamos en esta construcción. La parte de la encriptación de la información hoy en día se da única y exclusivamente cuando esa información tiene que bajar de un punto a otro. Ahí es cuando se da la encriptación para que el viaje sea lo más seguro. Pero en el tema ya puntual de las bases de datos que tenemos hoy en día, están resguardados los servidores y solamente se tienen accesos a puntos específicos por cada uno de los usuarios. No sé si con esto respondí la pregunta. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? El joven de este lado. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Germán Medina, soy de la sección 15, segundo semestre. Mi pregunta va dirigida a una cuestión muy importante, ya que la ciberseguridad, como ya lo tratamos, es precisamente un factor, un elemento muy importante porque todos nos sentimos en algún momento en este nuevo entorno digital, pues en el anonimato incluso, muy inseguros. Mi pregunta va en la cuestión de un ciberacoso, por ejemplo, ¿cómo se trataría estos temas? Ya que las nuevas generaciones van más enfocadas a estas nuevas tecnologías, conviven más y como ya lo mencionó, somos ciudadanos digitales y el gobierno se ajusta a esas necesidades que tenemos nosotros y es prescindible esta seguridad como tal, esta pues salud como tal, bienestar, sentirnos cómodos en este entorno ahora digital. ¿Cómo se tratarían estos temas? Sí, Germán. No es mi área. La parte que tú me hablas es de un delito, el ciberacoso. Entonces, ese ya es un tema que iría directamente a la parte de la Fiscalía, pero lo voy a unir con lo que tenemos que hacer nosotros. Y me refiero a la parte del ecosistema. Si existe un ciberacoso como lo estableces tú y vivimos en un ecosistema, entonces nosotros como gobierno del Estado podemos ser un punto para que esa redirección pueda ir al punto final, que sería la parte de la Fiscalía, si es que se quiere levantar un delito. La Fiscalía, por ejemplo, tiene áreas especializadas, tiene una policía cibernética, como tal, y así se llama la Dirección de Policía Cibernética, a través de la maestra Solana, en la cual ve una gran cantidad de cosas, algunas de esas serán estas, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día la Fiscalía ya tiene ejercicios muy puntuales, tiene una dirección de tecnologías importante, en donde está el maestro Jorge Gallardo, y creo que ellos ya tienen parte de esta problemática visualizada. Pero el reto es que como órganos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, no podemos vivir aislados y no debemos vivir aislados. Y esa parte es donde tenemos que generar la conexión para que no importa por qué punto llegues,
sino se le pueda dar cauce a tu necesidad y poder ir al legislativo o al judicial, ¿no? En ese sentido, la Fiscalía es parte del Ejecutivo, pero no es el área de la Secretaría de Finanzas, pero sí podemos ser cauce para que esto pueda ser una manera en donde pueda dirigirse un caso específico, por ejemplo, al tema de un ciberacoso, ¿no? Porque la ciberseguridad es importante. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a nombre de nuestra directora, la doctora Tania Aide Torres Chávez, pues queremos agradecer al maestro Juan Pablo Granados Gómez por esta disertación tan importante. ¿Quieres comentar otra pregunta? ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Claro, con gusto entonces, perdone. No tengo ningún problema. Hola, me llamo José Antonio y mi pregunta era que en caso de que esto ya haya estado más avanzado en la digitalización de nuestros documentos, a los ciudadanos que decidieran no digitalizarlos o no estar dentro de esas plataformas, ¿se les respetaría esa decisión y se les almacenarían sus documentos en otra parte o sería obligatorio para todos? José Antonio, ¿verdad? Sí. Yo creo, José Antonio, que esa parte no está en mí definirla. O sea, yo soy el encargado de la parte de la implementación del gobierno digital y yo no te podría responder. Lo que creería yo desde el punto de vista como ciudadano es: la ley es la ley y la norma es la norma. Si el día de mañana se cambiara y se sustituyera y se aprobara de que ahora todo el documento es digital, aunque quisieras, no lo pudieras hacer, ¿no? Es como decir: quiero que a todos les aplique el semáforo rojo, pero a mí no. Pero hoy en día no está. Entonces hoy en día, pues, documento que está en físico tiene que ser resguardado. Hay un archivo general por parte de la Secretaría de Finanzas, hay otro archivo por parte de la Secretaría de Gobierno, que es la garante y responsable de lo que es el archivo general del Estado. Entonces, cualquier documento que hoy en día esté en físico es resguardado, y si tú no quieres hacer un trámite en digital, no estás obligado a hacerlo. Hoy en día, como está. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como se plantea, es como está y no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Alguien más? De este lado. Hola, buenos días. Alejandro Bravo, sección 1. Mi pregunta es si se ha pensado en implementar organismos privados junto con gobierno para resguardar y proteger la información de los ciudadanos. Así se ha tomado en cuenta organismos privados, no solamente públicos, para el resguardo y la protección de la información que nosotros los ciudadanos vamos a estar como usando durante todo el proceso. El resguardo de la información. El gobierno tiene la posibilidad de firmar contratos, estamos de acuerdo, y ese contrato es con un público y con un privado, o sea, no hay una restricción en ese sentido. Entonces, mientras existe un marco regulatorio, se puede firmar con un privado y no hay ningún problema para el resguardo de la información, y me refiero a esto. Y pongo el ejemplo claro. Hay servicios de nube privados, Amazon Web Services, Google y mil y un páginas que existen, ¿no?, para hacer ese resguardo de información en servicios de nube. Y también está el servicio de nube de la Ciudad de México, tienen un servicio ellos ya de hospedaje en servicios de nube. Entonces, todas son entidades distintas en donde se puede dar esta relación. El gobierno de Guanajuato tiene completa y absolutamente firmado su servicio de nube a través de AWS, entonces todo lo tienen guardado en la nube. Hay otros estados que tienen resguardado su información con el gobierno del distrito de la Ciudad de México o en servidores. Entonces la respuesta es: no hay una limitante, siempre y cuando, y lo más importante es que el contrato bajo el cual se firme esta relación sea un contrato claro y que sobre todo dé la tranquilidad y la garantía de que la información en posesión de un sujeto obligado está resguardada conforme a la normativa existente. Buenas tardes, días. Yo me llamo Juan Ángel y mi pregunta va acerca de si hay o existe algún plan de contingencia en dado caso de que el gobierno perciba un ciberataque en sus sistemas y todo eso, y si hay aparte pues
un respaldo en dado caso de que los datos en la nube se llegaran a perder y todo eso, si existe y de qué forma se puede llegar a implementar. Ok, Juan Ángel. Sí lo existe, sí, hoy en día lo hemos creado, no se tenía como tal, lo hemos creado. El plan de contingencia en servicios de nube es el siguiente. Se contrata el servicio de nube con respaldo. ¿Esto qué quiere decir? Hay un servidor maestro sobre el cual se hace el acceso a la información y ese servidor tiene la obligación de estar generando un respaldo también en el servicio de nube. Por si ese se pierde, se tiene un respaldo acá. Y adicionalmente nosotros estamos generando un respaldo dentro de nuestros propios servidores en físico. Entonces no solamente tenemos 2, sino tenemos 3 oportunidades de poder resguardar esa información. Esa es la parte del plan de un ciberataque. Y la importancia es, por eso les decía, el tema contractual, no importa en dónde lo tengamos, si nos lo da un público, un privado o si lo tenemos nosotros, es realmente ser claros en los peligros que conlleva cada uno y simplemente acotarlos de la manera más puntual posible. Pero respondiéndote sí, tenemos este plan triple de contingencia que está aplicándose y estamos tratando de permearlo a otras dependencias y entidades. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, entonces, ahora sí agradecer al maestro Juan Pablo por esta excelente disertación que nos ha dado. Creo que nos motiva a poder informarnos, a poder seguir pues estudiando este tema, los jóvenes. Y bueno, en el gobierno del estado de Michoacán, pues qué bueno que es ahora una realidad la ley de gobierno digital y bueno, la implementación de este gobierno digital. Entonces, me voy a permitir ponerme de pie. Quisiera que le ofreciéramos un fuerte aplauso al maestro, por favor. Y bueno, a nombre de la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a nombre de nuestra directora, la doctora Tania Aide Torres Chávez, pues vamos a hacer entrega de un significativo reconocimiento o constancia al maestro Juan Pablo, pues por la disertación que tuvo el día de hoy. Me permito leerla, al pie de la letra dice así: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la presente constancia al maestro Juan Pablo Granados Gómez por haber impartido la conferencia Implementación del Gobierno Digital en Michoacán, dentro de las actividades del 223 aniversario de la instauración de los estudios de Derecho en Michoacán, Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2022. Firma, doctora Tania Aide Torres Chávez, directora. Gracias, jóvenes, por su asistencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a las secciones de segundo semestre y cuarto año que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias, jóvenes.